Hola, nuevamente con ustedes aquí el doctor Alejandro Maldonado del Grupo Inteligente de CIA. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio de la cuarta temporada que vamos a empezar el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que vean las otras 3 temporadas anteriores antes de comenzar con esta. Si no pueden, no se preocupen. Como quiera, iremos refrescando algunos conceptos que se vayan ocupando. Bien, comencemos. Bien, con esta cuarta temporada vamos a cambiar un poco la forma en la que hemos trabajado, en la que hemos mostrado los conceptos de inteligencia artificial, machine learning y algunos de deep learning en estas 3 temporadas pasadas. Nos hemos enfocado en explicarles conceptos que están involucrados en estas áreas. Para esta cuarta temporada quisiera cambiar un poco la temática y quisiera que fuera un poco más discusión sobre temas diversos del área de inteligencia artificial, aprovechando los conceptos que ya hemos abordado en las 3 temporadas anteriores. De esta forma podemos profundizar un poco más en la discusión. Bien, para esta ocasión, para empezar esta cuarta temporada, quisiera empezar con 3 puntos importantes hacia donde va la inteligencia artificial en aplicaciones del mundo real. Bien, esto lo he formado a partir de reflexiones propias, de platicar con otros colegas, compañeros, amigos del área, así como opiniones de expertos alrededor del mundo. Y entonces he querido resumirlo en estos 3 primeros puntos. Bien, vamos con ellos. Primer punto, la inteligencia artificial y sus derivados como Machine Learning y Deep Learning ya están aquí y aquí se quedarán. Algunas personas tal vez no lo vean tan obvio de que esta área de la inteligencia artificial, o más bien la inteligencia como tal, ya se está aplicando en diferentes aplicaciones, en diferentes desarrollos que se hacen en diferentes empresas, tanto a nivel bajo como usuarios, como a nivel de desarrollo. Aunque tal vez para muchos no parezca obvio, ya tiene varios años que desarrollos de inteligencia artificial se están aplicando poco a poco. Pero bueno, no lo hemos notado, no nos hemos dado cuenta. Tan simple como ver reconocimiento de caras, por ejemplo, es una aplicación ya con los estándares de hoy pues bastante sencilla de inteligencia artificial. Entonces, este es el primer punto. La inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse, que ya está aquí con nosotros, aunque no veamos su aplicación directa, ya se está empezando a usar cada vez más y más y más. Y lo que es más importante, se está acercando esta herramienta, este desarrollo a las personas que hacen las aplicaciones. Ya dejó de ser algo que era exclusivo de laboratorios de investigación, de grandes universidades, de grandes centros de investigación. Hoy en día, todas estas partes siguen haciendo su tarea de ir avanzando en el mundo de la inteligencia artificial, de ir creando nuevos algoritmos, nuevos métodos, pero todo lo que desarrollen ya está empezando a permear cada vez más a la gente que se dedica al desarrollo, a la gente que le interesaría usar todo esto. Y gracias a esto es que ya es más fácil aplicarlo hoy en día en nuestras ideas de negocios, de aplicaciones, de herramientas que queramos utilizar. Y lo pueden comprobar fácilmente. Si se ponen a buscar algo tan simple, por ejemplo, como chatbots, ya encuentran un montón de aplicaciones, de frameworks que les permiten crear sus propios chatbots. Quieren hacer alguna aplicación de visión por computadora, reconocimiento de objetos, por ejemplo, seguramente van a encontrar ya varios frameworks en la nube, frameworks locales que permiten que hagan estas tareas de forma más fácil. Bien, esto quiere decir que estas herramientas ya están aquí, eso ya está empezando a aplicarse, ya muchos están avanzados, otros no tanto, entonces hoy es el momento de empezar nosotros también. Punto número 2. La inteligencia artificial, como lo mencioné, llegó para quedarse. Y ahora, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bien, algunos pensarán que tal vez la inteligencia artificial y todo lo que lo rodea se va a volver una especie de una industria aparte de lo que es ya el desarrollo de software en general. Pero no es así. Todo apunta a que la inteligencia artificial, machine learning, deep learning se están volviendo herramientas que van a permear de forma horizontal en todas las áreas de desarrollo de software y no solamente de software, aplicaciones de robótica, aplicaciones en Internet de las cosas y muchas otras áreas. Todo apunta
como menciono, a que se va a volver una herramienta más horizontal hacia diferentes tipos de industrias. No es que la inteligencia artificial como tal se vaya a hacer una industria y se vaya a separar de todo lo demás, más bien se va a hacer algo que todos deberían o todos van a poder utilizar en sus respectivos campos. Esto nos lleva a una mayor necesidad de que entremos en este mundo, en esta área. ¿Por qué? Porque poco a poco va a empezar a utilizarse cada vez más y se va a hacer más obvia su utilización en las diferentes industrias. Y si no conocemos ni siquiera lo mínimo de qué es lo que se trata, de qué es lo que puede hacer, entonces pues bueno, nos vamos a quedar fuera. Bien, ese fue el punto número 2. Punto número 3. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? En el sentido de qué es lo que sigue. Ya vimos un poco que en el punto número 2 la inteligencia va a permear horizontalmente a diferentes industrias o puede permear a diferentes industrias a nivel horizontal. Pero ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que sigue? Actualmente están en auge los métodos basados en redes neuronales, en particular para aplicaciones como procesamiento natural del lenguaje, ejemplo, los chatbots, o aplicaciones de visión por computadora, tanto aplicado a imágenes como a videos, como a generación incluso de imágenes. Bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Siguen más redes neuronales? ¿Qué sigue? Bueno, esta pregunta pues es bastante complicada dar una respuesta certera, porque actualmente se están desarrollando muchos tipos de trabajos en diferentes centros de investigación. Desde luego que las redes neuronales siguen siendo una parte fuerte de la ola actual de inteligencia artificial. Sin embargo, no tenemos garantía de que las redes neuronales como tal sean lo que nos va a llevar a los siguientes niveles de la inteligencia artificial como tal. En los videos anteriores hemos visto o vimos que hay una clasificación de la inteligencia artificial como inteligencia artificial general e inteligencia artificial particular o específica. Actualmente estamos enfocados en la parte específica, es decir, tenemos aplicaciones, desarrollos, algoritmos que se enfocan solo en ciertas tareas y las desarrollan bastante bien. Sin embargo, fuera de esa tarea o fuera del contexto para el que se entrenaron en la tarea, pues no funcionan tan bien. Ahora, ¿qué es, para entender hacia dónde va o qué es lo que sigue, es importante que veamos qué limitaciones tienen los enfoques actuales. Uno de los principales o de las principales limitantes es que no se tienen muchos datos, pero hay que etiquetarlos. Muchos de los enfoques que utilizamos actualmente, tanto en redes neuronales como en otros enfoques de Machine Learning, es aprendizaje supervisado. Como recordarán, el aprendizaje supervisado es donde le damos ejemplos etiquetados de las respuestas correctas, por así decirlo, o de la tarea que nos interesa que haga nuestro sistema. Sin embargo, a pesar de que tenemos una cantidad infinita casi o muy grande de datos, es complicado tener todos estos datos etiquetados con las respuestas correctas a nuestro problema que queremos resolver. Entonces, la tendencia que está hoy en día empezando a investigarse, o bueno, no tanto que se está empezando, más bien está desarrollando y se le está empezando a dar más énfasis, es en encontrar algoritmos que te permitan entrenar, ya sea con menos datos, ya etiquetados o no etiquetados, o mejor aún, que le puedas dar muchos datos y que no estén etiquetados, que pueda aprender tu algoritmo automáticamente de los datos. Datos, como menciono, tenemos muchos. El problema es muchas veces etiquetar esas millones de imágenes, esos millones de líneas de texto, millones de registros. Entonces, lo ideal es tener algoritmos que simplemente les demos los datos y que aprendan automáticamente de ellos. Es decir, métodos autosupervisados, como les llaman actualmente muchos expertos. Las tendencias indican que se está yendo hacia ese lado. Una parte de este tipo de métodos es el aprendizaje por refuerzo, por ejemplo, el cual no ocupa tantos datos o muy pocos, más bien lo que ocupa es un ambiente de simulación o un lugar donde la inteligencia artificial o el agente inteligente pueda entrenarse él solo, explorando este ambiente. Bien, la tendencia general marca que se va hacia ese punto, hacia métodos que bien ocupen menos datos o que no necesiten tantos datos etiquetados para poder aprender a hacer diversas tareas. Y un poco más allá de esto se quiere alcanzar la inteligencia general,
es decir, un sistema tal que pueda desarrollar más de un tipo de tarea, incluso con el que se ha entrenado muy poco o no se ha entrenado nada. Bien, estos son los 3 puntos que quería mencionarles el día de hoy. Como mencioné estos 3 puntos, entonces podemos ver que la inteligencia artificial, machine learning, deep learning están aquí y llegaron para quedarse. Van a empezar a permear cada vez más a más industrias, por lo que es importante conocer qué es lo que pueden hacer y cómo los podemos utilizar en nuestros respectivos negocios, en nuestros respectivos proyectos, en nuestras respectivas empresas. Bien, para esto quisiera aprovechar a invitarlos a nuestros cursos que estamos dando en CIA, desarrollados en conjunto con empresas alemanas, para transmitirles a ustedes el conocimiento relativo al área de inteligencia artificial. Actualmente vamos a comenzar nuestro primer curso, nuestra parte de introducción a la inteligencia artificial. Seguramente si nos siguen en LinkedIn o en Facebook, en nuestras redes sociales, habrán visto la publicación donde están los cursos que siguen, los costos. Bien, los invito a que le den una revisada si no lo han visto. Si ya lo vieron, pues bueno, los invito a que se inscriban en el primer curso que se enfoca en la parte introductoria de inteligencia artificial. Este pues es útil tanto para todos los niveles, en especial va más enfocado a que se conozcan los conceptos de forma general para que puedan saber qué áreas hay actualmente y en qué consiste y cómo se pueden aplicar. Bueno, después seguiremos con nuestros otros cursos cada vez más avanzados, donde veremos, por ejemplo, el arquitecto de inteligencia artificial, que se enfoca cada vez más ya en dar soluciones a problemas, no tanto implementarlas como tal, sino más bien desarrollarlas a alto nivel. Esto es algo ya más para gente que se dedica a administración de proyectos, por ejemplo. Y bueno, después de eso siguen nuestros otros cursos enfocados ya ahora sí como tal al desarrollo e implementación, que son el curso de ingeniero de inteligencia artificial e ingeniero de datos. Como mencionamos y hemos visto en varios de los videos, tener datos es muy importante. Entonces, estos 2 cursos, que son la parte final de de nuestros cursos core, se enfocan ya en la implementación y en desarrollar ya los algoritmos y aplicarlos en casos prácticos. Bien, los invito a que revisen en nuestras publicaciones anteriores para que se informen más de los costos y del calendario que está previsto para estos cursos. Por lo pronto, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de nuestra 4ª temporada. Aprovecho para mencionar nuevamente que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y bien, hasta la próxima.